Que nos va a dar la bienvenida el señor alcalde de Cea. Atención ya, tomemos silencio, todos alrededor. Que nadie se vaya antes de tiempo porque luego se pierde. Que si hay algún lugar que valga la pena perderse es precisamente aquí en Cea y en todos estos alrededores en torno a Oseira. Pero mejor que nos perdáis. Buenos días. Buenos días, señor alcalde. Aquí tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que no se va a perder nadie hacia Oseira, porque Oseira todos lo conocen, es conocido, yo creo que no solo en Galicia, sino que en España, sino también en el mundo entero. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a este pueblo maravilloso, a este concello de Cea, famoso por su pan, que creo y espero que lo hayan degustado ayer y lo van a seguir degustando durante estos 4 días. Bienvenidos aquí, espero que esta noche la hayan pasado bien. Nosotros le ofrecimos todo lo que tenemos, todo lo que disponemos en este pueblo y espero que lo hayan pasado bien. Y también les deseo que tengan un feliz camino hacia Santiago, que lleguen allá junto al patrón de España, que de momento yo creo que sigue siendo patrón de España, a pesar de las decisiones parentales que se toman. Y bueno, que disfruten del camino y que le den un abrazo al apóstol Santiago, al Señor Santiago, lleno de paz, de alegría, de felicidad y de prosperidad, nuestra tierra para España, que de momento sigue siendo nuestra patria. Muchísimas gracias y buen viaje a todos. Muchas gracias al señor alcalde por estas palabras de ánimo para seguir adelante. Y como el símbolo de Cea es el pan, y el pan es el fruto de muchos granos de trigo amasados, así nosotros somos como los muchos granos de trigo dispersos por los distintos pueblos de España, que se van amasando, se van amigando y vamos formando un solo pan, un solo pueblo, un solo equipo, un pueblo peregrino. Efectivamente, en Cea tenemos la oportunidad de ser más buenos que el pan, porque si hay algún pan bueno en España, este pan es el de Cea. Y ellos son tan buenos, que quieren que el pan de Cea lo comamos todos los días, fresquito y tan sabroso como lo hemos probado anoche y hoy. Agradecemos públicamente al presidente de los panaderos de Cea que tengan este detalle. Por eso va a haber un carro que es el carro del pan y en el que va a llevar el letrero, el cartel del pan de Cea, porque una de las ofrendas que vamos a presentar al apóstol precisamente es el pan de Cea, junto a las legumbres de Entera, junto al aceite de Andalucía, junto al pimentón de Extremadura, junto al jamón y al chorizo de Salamanca, y así algunas cosas más para que el apóstol quede contento y nos siga protegiendo en el camino y podamos volver a Cea cuando sea necesario, porque siempre tenemos la seguridad de que Cea tiene las puertas abiertas